hablamos, aleluya, de el discurso que Samuel dio cuando entregó el poder totalmente a Saúl para que Saúl comenzara a reinar. Pero cuando él termina el capítulo, le dice que ellos tenían que servir a Jehová con integridad y con verdad, y que si ellos no hacían las cosas y guardar el mandamiento de Dios, y que si ellos no guardaban el mandamiento de Dios, el pueblo y el rey iban a perecer. A veces Dios habla en nuestra vida y como que no tomamos muy en serio lo que Dios dice. Pero yo le voy a decir en esta mañana, cuando Dios habla una promesa, una palabra a su vida, aún aquella palabra de advertencia, usted le tiene que prestar la debida atención y recibirla, aquella palabra, con amor y con diligencia, atenderla, como predicábamos el día jueves. Porque cuando un hombre de Dios abre la boca, no la abre por abrirla. Esa palabra tiene peso. Ahora comienza el asunto. Dios, los reyes, Saúl como rey, no entendía, aleluya, que él, aunque era rey, él necesitaba consultar a Jehová antes de hacer cualquier cosa. Y que él tenía un profeta llamado Samuel, que era el que tenía que ofrecer holocausto cuando él tenía que consultar a Dios. Mire, hermano, hay cosas que el único que hay decisiones en la iglesia que el único que puede tomarlas, ¿sabe quién es? Pero hay gente que se pueden inventar, hermano, y ellos creen que están haciendo bien las cosas. Aleluya. Esto lo vamos a ver. Ahorita vamos a entrar a la sección de los reyes, a los errores de los reyes, a los errores de los profetas. ¿Por qué? Ahora que vamos a estudiar 1 Samuel, 2 Samuel, 1 de Reyes, 2 de Reyes, Crónica, tenemos mucha tela que cortar por allí. Y nos vamos a ver cómo la desobediencia al final trae grandes consecuencias, las cuales usted, cuando está recibiendo las consecuencias, dice, no sé por qué me está pasando esto. Retroceda la película que ha olvidado el comienzo. Y ahí está la palabra. Dice, aleluya, el último versículo del 12. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey, ese rey que ustedes pidieron, va a perecer. Capítulo 13. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego él a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Misma, y en el monte Betel 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín, y envió el resto del pueblo, cada uno, ¿a dónde los mandó? A su casa, a sus tiendas. O sea, mire, Saúl en el capítulo 11 había tenido guerra con los amonitas. ¿Se acuerdan lo que estudiamos? ¿Y qué pasó con la guerra con los amonitas? Él tuvo grande victoria. Aleluya, pero ¿por qué tuvo esa victoria? ¿Por qué tuvo él esa victoria? Porque cuando empezó, él comenzó a hacer las cosas como se las dijo Samuel, pero después se sintió autoritario. Hay personas que comienzan a caminar bien, pero terminan mal. Es más, yo voy a hablar en esta mañana algo. Por ejemplo, nosotros tenemos, aleluya, la organización que se llama Organización de Iglesias Unidas en Santidad, Luz en las Tinieblas. Si usted la quiere buscar, está incorporada, no
es un nombre que está por ahí volando, está incorporado en Tallahassee. Y nosotros tenemos esa organización y tenemos 4 iglesias que trabajan bajo esa organización. Centro Cristiano Luz en las Tinieblas, que es esta iglesia. La iglesia de Hialeah Tabernáculo de Santidad. La iglesia de Kendall Monte de Santidad. Y la iglesia Centro Cristiano Luz en las Tinieblas en Maryland, que trabajan bajo esa organización. El presidente de la organización soy yo, porque a mí Dios me dio la visión. Y todos los 4, nosotros los 4, incluyéndome yo me tengo que regir sobre esa organización. Y una de las palabras claves de esta organización es mantener la santidad de Dios en el ministerio. O sea, yo tengo un compromiso de mantener la santidad. Y los pastores que trabajan bajo esta organización no tienen derecho a moverse ni a la derecha ni a la izquierda, a hacer algo que no vaya conforme a las reglas infalibles de esta palabra. Aleluya. Estoy hablando de un reino. Le estoy hablando de un reino. Y ellos, todo lo que ellos hacen, ellos lo tienen que consultar al presidente de la organización. Aleluya. Hasta ahora yo espero y pienso que todo se está haciendo igual. Aleluya, santo. Y lo que no, hay que chequearlo. Ahora, así mismo sucede. Cuando Samuel unge a Saúl para rey, le entregó el gobierno político, le entregó el gobierno de rey. Pero no obstante, Samuel seguía siendo el profeta, seguía siendo la voz de Dios en el pueblo. Ahora, Saúl, al principio, todo lo hacía bien. Igual, hay cristianos en la iglesia que cuando llegan, todo lo hacen bien. Yo creo que es para usted. Todos lo hacen bien, pero no todos continúan haciéndolo bien. ¿Por qué? Porque unos, cuando ya sienten un poquito de unción y de fuego, dicen, el Espíritu Santo me mandó, pastor, pero el Espíritu Santo es ordenado. Amén, aleluya. El Espíritu Santo es ordenado. Aun cuando el Espíritu Santo de Dios te mande, tú tienes una autoridad. Pastor, pero Pedro dijo que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Vete a ver por qué Pedro lo hizo, para qué lo hizo, por qué lo hizo y a dónde lo hizo. No lo hizo en la pequeña Habana. Santo, aleluya. Alaba. El mismo Pablo escribe en Romanos capítulo 13, sométate toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino puestas por Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, y cualquiera que resiste a esa autoridad acarrea condenación para sí mismo. Señor, aleluya. Léalo. Entonces, hay algo importante en esto, que esto aquí se comienza a poner bien feo en la vida de Saúl. ¿Por qué? Mire, primero, Saúl viene y él dice, yo no necesito ejército, yo lo que necesito es guardaespaldas. Pues yo no necesito guardaespaldas, yo lo que necesito es un ejército. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios siempre ha estado en guerra, está en guerra y seguirá en guerra hasta que Cristo venga. Y como hasta que Cristo venga va a haber una guerra, yo necesito un ejército. Pero Saúl dijo, no, lo que yo necesito son 2,000 guardaespaldas y 3,000. Y a mi hijo, como mi hijo es el hijo del rey, que tenga 1,000. Y mandó a Saúl a Jonatán para un lugar y le dijo, llévate 1,000 que te cuiden, hijo. Y él se quedó ya comenzó a subirse con 2,000 allí, se quedó. Y dice la historia que lo que hacía Saúl con estos 2,000,
tráeme agua, ve acá, llévame el perro afuera, saca esto, haz esto, nada. Y él nunca pensaba que estaban cerca de un enemigo que estaba trabajando, que ese enemigo había conquistado a los herreros y se los había llevado. Alaba. Cuando vino a darse cuenta, cuando los filisteos tomaron los herreros, ¿saben qué significa tomar los herreros? Llevarse los fabricantes de armas. Alaba. Aleluya. O sea, el filisteo comenzó a introducirse, aleluya, con los hebreos. Otro error que comete Saúl, terrible, le cambió el nombre al pueblo de Israel, y el nombre que tenía el pueblo de Israel, los israelitas, se lo dio y le quitó el nombre de Israel y dijo los hebreos. Aleluya. Él retrocedió a Abraham. En Abraham se llamaban los hebreos, pero ahora Jesús le había puesto, Dios le había puesto Jehová, el pueblo de Israel. Lo mismo que ha pasado hoy en día. Antes se decía Dios te bendiga, ahora ¿cómo se dice? Bendecido, bendiciones. Aleluya. Alaba. Yo un día oí al pastor Santo decir bendiciones. Le digo, pastor Santo, Dios te bendiga. Sí, porque como que nos estamos contaminando. Aleluya. Como que nos estamos saliendo un poco. Entonces miren, aleluya. Y él comienza y dice el versículo que leímos al final. ¿Qué hizo? Preparó su gente. ¿Y qué hizo? Y los demás los mandó para su casa. Mire, hermano, nunca se pone inactivo un pueblo cuando después lo vayas a necesitar. Alaba. Nunca. Saúl dijo, que va, yo llamo a Samuel y esto se resuelve. Samuel dijo, ustedes no hagan alianza con los filisteos, ustedes no hagan alianza con sus enemigos y comiencen a guardar el pacto de Dios. El pueblo de Israel tenía que mantenerse separado de los otros pueblos. No podían tomar ni las costumbres, no podían tomar ni los alimentos de los pueblos, de los otros pueblos. Israel tenía que mantenerse separado. Que esa separación de ese pueblo, ¿sabe cómo se llama? Santidad. Es lo mismo que Dios nos exige a nosotros. Que cuando salga una moda del mundo es contaminación y adulterio, que la iglesia tome esas modas para traerlas a la iglesia. Alaba. Por ejemplo, si en el mundo salieron esos pantalones para los varones así apretaditos y punta de yuca, Aleluya. no se deberían de ver en una iglesia, porque nosotros somos un pueblo separado para Dios. Pastor, pero es que no hay otra ropa. No, allá en la librería. Lo que pasa es que los pantalones de la librería le van a quedar flojos, no se le va a marcar la pierna. Aleluya. Poderoso. Pero las mismas hermanas andan comprándole a sus hijos esas ropas. Santo. Aleluya. Poderoso Dios. A su nombre. Gloria. Porque al niño le encanta. Aleluya. Y esto había que hacerlo. Entonces Saúl, hermano, dice aquí, aleluya, versículo 3, el 2, todo lo mandó a su tienda. Y Jonatán, ¿qué hizo Jonatán? Atacó a la guarnición de los filisteos que habían en el collado, y los oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo, oigan los hebreos, oigan. Fíjese, primeramente, Jonatán ataca a los filisteos sin saber, solamente lo único que sabía Jonatán, que su papá,
2.000 guardaespaldas. Primeramente, tocan al enemigo sin saber con qué armas contaban para defenderse. Es como el que anda en pecado echando fuera demonios. El que anda en rebeldía, hermano. Yo conozco gente que hasta vive sin casarse, en adulterio. Satanás, te vas en el nombre de Jesús de Nazaret, hecho fuera de lucha. Pero si usted vive en pecado, Aleluya, santo. si usted vive en pecado, usted sabe que para usted reprender demonios y meterse al campo espiritual de los demonios, usted tiene que tener una relación íntima con Dios, punto número 1. Y segundo, con su autoridad. Porque ningún ejército ataca si no recibe la orden de su general. Oh, yo siento un fuego que me sube y me baja así. Ese que me sube y me baja son hormonas revueltas. Aleluya, santo. Porque si usted me habla de un fuego que baja y sube, desciende de arriba. Pero si sube y baja, son hormonas. Aleluya, santo. Porque ¿de dónde sube el fuego? Todo lo que habla la Biblia, el fuego bajó, no subió. Jacob mismo dijo, ángeles que subían, no, ángeles bajaban y que subían. Porque todo lo que viene de arriba viene de Dios. Y lo de la tierra viene del mundo. Siento unos calores que me suelen. Eso es menopausia. Aleluya. Ay, pero yo tengo 40 años, no importa, la menopausia le puede llevar de 30. Depende de cómo haya corrido la mía. Santo. Voy a ver un carro de 2020 ya con 80 mil. A su nombre. Gloria, poderoso. Qué bueno, hermano, que usted está entendiendo la palabra. El que no quiere morir en una guerra, busca autoridad. Busca autoridad. Pastor, yo voy a ir a hacer algo y creo que usted me unja. Amén, pero solo una vez lo va a ir a hacer o lo va a seguir haciendo. Si yo lo unjo, es para siempre. Aleluya. ¿Sabe por qué gente en emoción van aquí, van allá y no digo a dónde también van por eso? Se lo voy a decir ahora. Y el Espíritu me mandó para aquí, pero ahora hace un año que ya el Espíritu no nos manda para ningún lado. Ahora, Aleluya, santo. mire, hay personas, hermano, que cuando usted dice, hermano, yo siento que Dios me está enviando a los hospitales. Amén, hermana. Yo la voy a ungir, pero usted va a seguir yendo a los hospitales hasta que Cristo. Pastor, y si me deportan, no importa. Allá en su país, usted levanta un grupo de hospitales con la misma unción y comienza hacia allá. Hay hospitales en todos lados, donde hay seres humanos ahí enfermos. Y esa unción sigue. Porque la unción no se termina, el ungimiento no se termina. Es más, hermano, hay iglesias que han optado por poner diáconos por un año, los eligen para el otro año y los eligen para otro año. Pero yo le voy a decir algo, eso no es bíblico. Porque los diáconos hoy se ungen como diáconos y ellos tienen que morir siendo diáconos, a menos que suban de otro nivel. Que ya de diáconos pasen a ser pastores, misioneros, evangelistas, se casen con pastores y se vayan por ahí. Pero el diaconado, esa unción, ese nombre y esa unción no se la quita a nadie. Alaba. Los pastores no se jubilan, ni tampoco se ponen pastores por 5 años. No, esto es forever, para siempre. Ahora, ¿por qué la gente hoy en día no quiere que lo unjan para un ministerio? Porque ellos son como la gasolina, hoy están a 4 y mañana 2. Santo. Aleluya. Alá. Mire el desbalance que tenemos en la alabanza. Hoy tenemos que no hay micrófono, mañana tenemos todo el altar vacío y así estamos. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso serio. Porque creemos que en esta guerra se puede estar jugando. En esta guerra no se puede estar jugando, ni mucho menos durmiendo. Aleluya. Poderoso. ¿Qué hizo? Jonatán ataca la guarnición de los filisteos. Cuando los filisteos dijeron, nosotros,
Aleluya, santo. Nosotros estábamos tranquilitos. Nosotros estábamos tranquilitos. ¿Por qué los filisteos estaban tranquilos? Porque sabían, primeramente, que Saúl andaba haciendo de la suya. Segundo, él estaba tan confiado que no iba a haber guerra, que su pueblo lo había mandado a la casa. Hermano, yo le aseguro, cuando yo le digo a ustedes, mañana no hay culto, todos se quedan en la casa, yo le aseguro que nunca ha tenido una sonrisa que le salga de aquí, que se le junten las orejas con la boca. Santo, aleluya. Que yo le diga que mañana, los primeros que brincan son los diáconos, y segundo los de la alabanza, y el resto del pueblo. Papá, planeemos que vamos a hacer mañana, que en la noche que no hay culto. Santo, aleluya. Pero tal cosa no va a acontecer. El único día que aquí no hay escuela dominical es el Día de las Madres por la mañana. Y eso porque lo hacemos hace años, desde que él casi que desde. Pero de allí. No, y hay uno que se agarra desde el viernes. Santo. Y aparece en el punto de fuego. Poderoso. Y Jonatán, ¿qué hizo Jonatán? Atacó. Principio que vamos a ver aquí. Nunca ataque al enemigo si no tiene fuerza para resistirlo. Mejor déjelo tranquilo. ¿Ah? Hay gente que le gusta meterse al terreno de los demonios, hermano. Hay gente que le gusta meterse en problemas. Oh, Dios mío, yo conozco gente, hermano. Mire, manténgase mejor tranquilito. Si usted no tiene fuerza, porque cuando Satanás se levante para hacerle la guerra, le va a volar el ayote. Ay, pastor, qué guerra. ¿Y qué pasó? No, porque aquí me metía allí a hablarle a un santero que Cristo lo ama, que los ídolos no tienen poder, y que esto, que los otros. Y el santero le va a decir, pues te voy a mostrar que los santos míos tienen poder. ¿Y sabes qué va a hacer el santero? Se le va a elevar y va a caminar así, como avión, y usted lo va a ver que anda volando así, como que Aleluya, santo. se parece al caso a pecado porque el santero se eleva y vuela así, como sopilote. Si un día estaba ministrando una muchacha aquí y ya rápido se iba levantando como sopilote para decir, aquí no te levantas, me le vas a llevar la cabeza a los altos. Aleluya. Si usted le está hablando a un santero que los ídolos no tienen poder y que los dioses de ellos son de mentira, y usted, el suyo, no sabe ni cómo es, el suyo es mitimado, va a venir un choque de poderes. Le van a decir, muéstrame tu poder, el poder de tu Dios, y yo te voy a mostrar el mío. Y cuando vea que aquella mujer ni habla lengua, y usted no puede ni hablar lengua porque anda en pecado, cuando una vida, porque frío no se puede hablar en lengua, hermano. Mire, cuando usted está caliente en el espíritu, la lengua se le sale el sol. Pero cuando, hermano, imagínese el brujo hablando lengua y usted se queda. Aleluya, santo. A llorar se va a poner. Aquí está. Jonatán ataca la guarnición de los filisteos. Los filisteos estaban tranquilos. ¿Saben por qué los filisteos no le hacían guerra? ¿Saben por qué los filisteos no le hacían guerra al pueblo de Israel? ¿Saben por qué? Porque los filisteos sabían, primeramente los tenían sin herreros. Y mira cómo estaba el pueblo. Nadie tenía armas. El único que tenía armas era Jonatán y el rey. Alaba. Es triste cuando una iglesia el único que tiene poder es el pastor. Porque cuando se ve el pastor de viaje no viene nadie. Yo he oído gente aquí que se ha pastor, cuando usted se va aquí no se siente nada, pastor. Aquí estoy. Y ven acá, yo de toda esa gente que brinca santo y habla lengua. Santo, Eso aleluya. es puro chocolate. Santo, aleluya. No, y dice que ya voy a comenzar a dejar grabando cuando me vaya, porque vamos a poner cámaras a la iglesia para ver. Adentro, vamos a poner cámaras adentro para ver. Entonces, y dicen, va a ver cómo van a caminar derecho. Santo, aleluya. Mire, dicen
que cuando yo no estoy, dice, usted va a decir si es cierto. Al que está dirigiendo la alabanza, lo quedan viendo así. Santo. Ni pispelea. En vez de trancar los ojos y comenzar a adorar a Dios. Lo que están esperando es que si el que está en la alabanza tiene. Bueno, si él no tiene, usted tiene. Y si usted no tiene derecho de hablar del que no tiene. Sí, Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Alaba. Mire, hermano, Dios mío. Pero cuando viene el pastor Lester, dice, cuando viene el pastor, nos saca chispa a nosotros. Aleluya. No son pastores. ¿Y usted qué? ¿Usted qué? Pastor, lo que pasa es que yo me acostumbré al timbre de su voz, que al timbre de su voz yo siento. Yo le dejo un disco grabado. A su nombre. Gloria. Alabado sea el Señor. Aleluya. Mira, hermano, es terrible. Es más, la iglesia debería estar más unida y llena cuando el pastor no está. Apoyando aquí, guerreando. Si usted no necesita un micrófono para hacer bajar la presencia, si el que esté en el altar no lo hace bajar, el que esté en la silla comienza a adorar a Dios y el que está al lado se contagia y el otro, y cuando viene a ver, el pueblo en vez de ir de aquí para abajo, viene de allá para acá. Aleluya. La cosa es atacar. Ahora, ¿qué hace Jonatán aquí? Jonatán, ¿qué hizo? Atacó. Algo que me preocupa en esto. Algo que me preocupa es que Jonatán ataca y no se sabe si Saúl le dice. Si Saúl lo manda. ¿Sabe lo que pasa? ¿Qué sucede en esto? Que cuando yo soy rebelde y la gente no sabe que yo soy rebelde, conmigo también van a ser ¿qué? Rebelde. Por eso es que hay hijos que le dicen, mamá, ¿tú quieres que yo te obedezca a ti? Ahora te pregunto, mamá, ¿tú le obedeces al pastor? No. Entonces, mamá, yo creo que el Espíritu tú me lo pasas. Aleluya, santo. Como hay transferencia de Espíritu, yo creo que el Espíritu, mamá, tú me lo traes. Así que mejor pasemos todo y que nos libere el pastor. Santo. Aleluya. Alabe. What do you think about? ¿Qué tú piensas sobre eso? Terrible. Mire, de aquí ya me miraron atravesado. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que habían en el collado. Y los oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo: los que mandé a la casa, vengan, que ahora esto se puso en aprieto. Hermano, el que se fue a la casa ya tiene planes. No va a venir. Es más, y si está haciendo carne con papa y no tiene olla de presión, para ablandar esa carne con papa sin olla de presión necesita 6 horas metiéndole candela. ¿Usted cree que va a dejar la carne preparada para venir donde? Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. Hay gente que está preocupada, padres que están preocupados, no sé qué hacer con mi hija. ¿Saben lo que le hace falta a su hija? ¿Saben lo que le hace falta a su hija? Actividad. Actividad, una bolsa de maseca para aprender a hacer tortillas. Aleluya, santo. Alaba, actividad. Yo no sé cómo los padres pueden dejar hijos en el cuarto 2 y 3 horas, hermano. ¿Qué va? No, yo le doy un galón de cloro, un galón de Mistolín y le digo, mira, límpiame esas ventanas por dentro y por fuera. Pero si esto queda alto, no importa, ábrela por aquí, mete un palo de escoba y allí por detrás, allí hasta sin caerte, o si te caes que te lleve el Señor. Pero yo le aseguro que si va a ver el cuarto de estar muy rica, hay hasta ropa sucia debajo de las camas.
y hay polvo. Y yo le aseguro que si yo me arrimo por el mueble así, se me ensucia la camisa. Aleluya, santo. Amén. No, y si le voy a mover los muebles y ver a las esquinas, hay hasta papitas. Lo que sucede con los hijos de hoy en día es que están ociosos, tan vagos. Necesitan actividad. Mire, póngalo, dile, mira, ya que te gusta el YouTube, anda a ver cómo se hacen unos pancakes allí y lo vas haciendo. Aquí vamos, compra, dime los ingredientes, te llevo a la tienda, va, y póngalo a hacer pancakes. Hermano, cuiras que no saben hacer ni pancakes. Eso es fácil, mezclar harina con huevo y agua y batirlo en la licuadora que hay licuadora. ¿Sabe, pastor? Aleluya, santo. Arroz blanco hacen sin sal. Y después dice, se me olvidó el aceite. No, si no le echaste aceite y échale la leche. Y un pedazo de canela y arroz en leche. Aleluya, santo. Poderoso Dios. A su nombre. Poderoso. Mire, hermano, ¿sabe por qué yo no peco? ¿Sabe por qué yo no peco? Primero, porque yo tengo la simiente de Cristo. Segundo, yo no tengo tiempo ni para pecar. Mi vida está bien ocupada, tengo demasiados trabajos, demasiadas responsabilidades. Pero gente, estoy aburrido. Vamos a pescar. Que voy a ir yo a meterme con una vara a no sacar nada, hermano. Eso es para gente aburrida. Ponte a leer la Biblia, ponte a orar, ponte a buscar revelación de Dios. Dile al Señor que te revele qué va a pasar en 6 meses aquí, qué es lo que le viene a este mundo, a qué nos vamos a estar enfrentando en los próximos días. Dios te lo puede revelar qué va a pasar. Hoy en día muy pocos tienen revelaciones del futuro. ¿Sabes por qué? Porque la gente lo busca a Dios. Aleluya. No ataques a tu enemigo si tú no tienes poder para vencerlo, porque después vas a andar tocando trompeta. Necesito a alguien que me ayude a orar. ¿Qué le pasó? Se me levantó el diablo y sus armas. No tengo armas. ¿Y cómo se mete guerra el enemigo? ¿Cómo se mete a guerra? ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo Saúl? Dice, hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel, y también